En unos días empieza el antiguo NaNoWriMo, que yo lo sigo ahora por Pro Writing Aid. Tengo por ahí el enlace. Son 30 días escribiendo y el objetivo es alcanzar las 50.000 palabras. Casi todo el mundo es infinitamente más joven que yo y antiguamente había reuniones en español, incluso reuniones físicas de gente muy joven que pues escribía romance, fantasía, punk, sci fiction y cosas así, ¿no? Yo en una oportunidad alcancé las 50.000 palabras, pero no hice 1.700 diarias. Hubo algún día que alcancé las 3.000, algún día me quedé en 800 y así, pero al final tuve las 50.000, que es el objetivo del proyecto. Me gusta mucho y como tengo una novela presentada a un premio que no ganará evidentemente, pero que esa editorial se queda con las obras durante 90 días y decide cuáles publicar de las que hayan leído, que no las verán todas obviamente, tengo cierta esperanza. Sería la quinta obra en la que me embarco, así que algo de músculo he hecho, no digo que sean buenas, solo que he hecho algo de músculo. Y además he concurrido en relato y tal, y he estado en un par de cursos de literatura, algo sé. Otra historia es que sea capaz de aplicarlo. Bueno, en esta nueva, que se llama The Janitor, el portero, va a ser un portero de finca urbana de clase media alta. ¿Por qué? Porque no quiero que huela a legumbres, lisa y llanamente. Me es más fácil trabajar con ese tipo de gente que probablemente es más silenciosa. Probablemente, no es un tópico, ¿no? Igual es un prejuicio que tengo. Pero voy a trabajar con esa comunidad. La dificultad de la comunidad consistía en ver cuántos vecinos iba a meter. Porque este libro, que es una maravilla de escritura, formaba parte de Josh Perec, que formó parte del grupo Ulipo, que era el taller de la literatura potencial o del potencial de la literatura, donde trabajaban con las diversas técnicas y herramientas que pueden existir en literatura y que han aplicado los surrealistas principalmente, ¿no? Pero también en el Ulises de Joyce se encuentran, desde escribir, iniciar con una palabra y que prosiga con la séptima palabra en el diccionario después de esa, que han escrito así, hasta una obra que tiene Josh Perec, que tiene una que está escrita sin la letra E o con la letra E, no lo tengo muy claro. Disculpa, es la edad. Y hacían este tipo de ejercicios. Hay el monólogo del Ulises, son 5.000 palabras. En la novela que presenté a concurso hay 2 monólogos de 5.000 y pico palabras de 2 señoras en el lecho prácticamente de muerte del protagonista. Y sus pensamientos y lo que le dicen a la persona que está allí yaciendo en coma son 5.000 y pico palabras sin comas y sin puntuación. Me he atrevido. Entonces, bueno, estaba leyendo ahí para extraer, a ver si podía sacar alguna información a propósito de la comunidad, ¿no? He intentado crear algún dibujo, le he pedido a ChatGPT que me hiciese una comunidad con 24 puertas, pero al final no me gustó lo que hizo. Eran como imágenes extraídas de tebeos de los años 40, por decir algo, de obras de los años 40 y no me gustó. Entonces, pues lo he hecho en un Excel, que es como hay que hacerlo. En un Excel he creado las puertas y al final he llegado a la conclusión de que no van a ser 4 puertas y 6 niveles, 6 stores, ¿no? O 6 plantas, 6 floors, sino que voy a tener 2 puertas, 2 puertas, 2 puertas, 3 puertas, 3 puertas y 4, 4. Y la azotea, que es donde los pisos turísticos montan la de Dios, montan la fiesta y tal. Entonces he tenido cierta complicación a la hora de seleccionar vecinos, ¿no? Que representen, de una parte representen la sociedad en la que yo vivo, pero de otra parte que me den juego a mí y que tampoco me comprometan a hacer un tocho de estas características. No. Entonces
El protagonista principal es The Janitor, el portero, y bueno, aún no he empezado a escribir. Tengo alguna escena pergeñada, un bosquejo, ¿no? Un boceto. Empecé a jugar con una de las inteligencias artificiales y me sugirió un ejercicio de 300 palabras en una pequeña confrontación entre la ex jueza que ocupa una de las viviendas y el portero, a propósito de uno de los trasteros y tal. Y bueno, me animé a responderle al reto de la inteligencia artificial, que lo corrigió, añadió alguna cosa que estaba mal. Añadió cosas que no venían a cuento. Pero bueno, eso es lo que te puede suceder. He jugado un poco con la inteligencia artificial, lo reconozco, especialmente para que me aportara gente, ¿no? Pero al final me he dado cuenta de que yo le aporto más a la inteligencia artificial. No es que yo sea más inteligente ni por asomo, sino que tengo las ideas más claras a propósito de mi novela, de lo que la inteligencia artificial me puede proponer en un formato bastante convencional y que no me aporta absolutamente nada. Fíjate que yo tengo un personaje que ha salido de la cárcel y yo ya me he hecho un lenguaje carcelario de personas con las que convivió en la cárcel, de grupos y de poder, etcétera. Le he puesto hasta nombres, ¿no? Están los coroneles y bueno, me he hecho ahí un galimatías de nomenclatura que va a ser particular de la novela. Eso no se lo he solicitado a nadie, eso me lo he inventado yo. Luego, The Janitor ha estado en la cárcel. ¿Por qué ha estado en la cárcel? Bueno, pues que intentando proteger a su hermana del cuñado agresivo, pues lo mató involuntariamente, pero lo asesinó y acabó en la cárcel. Y además su hermana no se relaciona con él porque su hermana, pese a ser una víctima, pues como les sucede a las víctimas, normalmente tienen un planteamiento que explicaba muy bien un psicólogo escocés. Es que soy ex psicólogo, estoy jubilado recientemente. Igual tengo que volver a trabajar en un par de años o 3, pero bueno, de momento estoy jubilado. Me he perdido. El psiquiatra Ferber elaboró un modelo basado en Melanie Klein y en el que se basa todo esto que dicen del apego, etcétera, en estos tiempos de TikTok. Pues elaboró un modelo precioso en el que afirma cómo los niños y cómo las víctimas de maltrato no pueden integrar la bondad y la maldad de un ser humano en la misma persona, y entonces esa maldad que es incompatible o inconcebible con el concepto, con el prototipo de madre que tiene en la cabeza el niño, esa maldad está provocada por él. Él es el que provoca la maldad en su madre. Su madre no puede ser mala, su madre puede ser buena. De hecho, este psiquiatra que quería colocar a los niños que estaban en un orfanato, quería colocarlos en familias que pudiesen hacer cargo de ellos, no necesariamente adoptarlos porque no era una práctica habitual o frecuente en esos tiempos, ¿no? Pero que convivieran con ellos. Pues no quería, alguno de ellos no quería irse y pretendía volver con su madre, que podía acabar por matarle porque se lo habían tenido que quitar a la señora o al señor. Entonces esa ambivalencia la tiene la hermana, y la hermana no puede verle a él. Curiosamente, la hermana tampoco le ha contado a la hija, porque tenía una hija con el maltratador, no le ha contado a la hija la causa de la muerte de su padre. La hija ya es adulta, no adulta, es adulta porque ha cumplido 18 años, pero va a ir a la universidad. Y entonces va a ir a la ciudad donde está el Janitor. No voy a poner qué ciudad es, no quiero que aparezca ninguna ciudad, va a ser una ciudad y punto. El Janitor va a ser una ciudad española, porque voy a hablar del Corte Inglés en algún momento, y entonces pues va a ser una ciudad española. De Janitor, ella quiere ir a donde vive su tío, porque sabe que vive en la gran ciudad donde ella quiere ir a estudiar, a ver que le ayude a encontrar una vivienda. La madre intenta que descarte esa idea, pero no lo consigue. Entonces la niña va a visitar al tío. Con el tío vive el hijo del tío. Y entonces en esas estoy, porque la niña se va a enterar de lo que sucedió, va a montar algo, la comunidad se tiene que enterar de que él tiene antecedentes y bueno, todo esto.
A propósito de los vecinos, yo me había hecho un mapa, que aquí no lo tengo, lo he metido en Excel, entonces tengo 24. Una es de turistas, 2 están vacías para que me den juego. Hay varias mujeres que viven solas, algunas viudas, otras no. La hermana de una viuda que vive sola, que es una mujer muy vulnerable, se va a llamar Julia, y en la primera escena se cae, por ejemplo, y avisa por el grupo de WhatsApp, avisa, y es de janitor el que acude a la casa y llama a las asistencias, ¿no? Y entonces, esa es la comunidad, pero él también tiene raíces en el pueblo. En el pueblo vive su madre, y tampoco las tiene todas consigo respecto del hijo. Y entonces, metiendo personajes, decía, ¿y por qué no meto un personaje que sepa de esto? ¿De tarot? Tengo muchas barajas de tarot. Ha sido uno de mis hobbies. El tarot lo contemplo como... Esto es un regalo de un Kickstarter. Compré unas barajas, tengo como 400 cartas distintas hechas por artistas. Un cajón de cartas. Y tengo otro montón de juegos. Otro montón. Entonces he pensado, no sé si meter en la novela una foto de una carta para cada escena. Tengo un Lenormand. Lenormand es una barajita de adivinación que utilizaba una mujer muy conocida en Francia. La baraja tiene un origen alemán y son unas cartas muy monas. Mira, en dorado, espectacular. Este es diminuto y bueno, tiene su interpretación. Mira qué bonito. Child. No tengo muchos child en la obra. Mira, The Star. The Star, que además representa Acuario. Acuario es mi horóscopo. Son bobadas. Yo soy más epicúreo. Epicuro entendía que el alma estaba compuesta de átomos. El universo estaba compuesto de átomos y de vacío, y el ánima en consecuencia estaba compuesta de átomos. De otro lado, los dioses no tenían tiempo para dedicarse a los seres humanos porque estaban bastante ocupados en sus propias rencillas. Entonces era ateo. Epicuro era ateo. Yo también lo soy. Cuando había un programa que se llamaba Redes, Eduardo Punset lo dirigía, un tío fantástico. Su hija es pedagoga y tiene mucho éxito con libros a propósito de psicología, escribe ella, de emociones, de inteligencia emocional, etc. Y ha tenido muchísimo éxito. Bueno, a lo que iba, cuando él ya le habían diagnosticado cáncer de pulmón y no las tenía todas consigo, además era muy mayor, con lo cual la muerte entraba dentro de sus estructura de valores. Le preguntó a un físico. Le preguntó qué opinaba él como físico de la existencia de Dios. Y el físico le mencionó que no tenía opinión, porque en realidad tanto si existía como si no existía, el resultado era el mismo. Me pareció fascinante. Bueno, pues eso, yo creo que tanto si el tarot tiene algo como si no lo tiene, el resultado va a ser el mismo. Es decir, en función de lo que te hagan los demás, de lo que tú hagas y de la casualidad del mundo, ¿no? A mí me fascina el hecho de que tengo un acontecimiento de sucesos en la cabeza, y es una profesora de Alicante que estaba de vacaciones por Madrid y que paseando por la calle Serrano, que es una de las calles más emblemáticas de la ciudad de Madrid, le cayó un trozo de cornisa y la mató. Entonces, bueno, a partir de ahí todo está explicado. Absolutamente todo. Seguiré con la novela. Tengo algunos, pero me gustaría meter otro personaje. Es posible que alguno de los personajes de que dispongo pues lea estas cosas y él pase un rato con ella y meta alguna lectura y alguna bobada a propósito de ellos, que no sé qué signo del horóscopo tendrían, obviamente, porque podrían hacer las lecturas a propósito de eso. Es muy divertido.
Y bueno, nada más que quería hablar de esto.